Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a esta sesión en conjunto con nuestros chicos de Rockwell Automation. Esta sesión la titulamos Ahorro de energías con drives de media tensión porque precisamente el objetivo es guiarlos hacia las soluciones que podemos ofrecerles que van encaminadas a ofrecerles estos ahorros de energía. Esta presentación la vamos a dividir en tres partes muy interesantes porque les vamos a mostrar todo el portafolio de soluciones PowerFlex que tienen para poder cumplir con ese objetivo. Además, vamos a hablarles de cuáles son las ventajas, las desventajas de la media tensión contra la baja tensión, cuándo utilizar uno u otros equipos. Y finalmente, vamos a compartirles también un caso de estudio para que puedan ver de qué manera realmente se vuelve palpable este ahorro de energía del que nos beneficiamos con esta tecnología de Rockwell Automation. En esta ocasión nos acompañan Iván Ramírez Sánchez. Él es líder de producto de media tensión de Hermos, quien va a estar con ustedes al inicio de la sesión. También estará con nosotros César Mundo. Él es consultor de tecnología de potencia en la región Bajío Occidente de Rockwell Automation. Va a estar con nosotros también un poquito más adelante en la presentación. Y también tenemos el apoyo de Daniel López. Él está en la parte de ingeniería comercial de media tensión de Rockwell Automation y también va a estar aquí con nosotros. Cualquiera de ellos va a estar completamente dispuesto para responder sus dudas, atender cada una de sus solicitudes, así que siéntanse en libertad de poder hacer las preguntas que consideren necesarias a lo largo de la sesión. En los espacios vamos a encontrar la manera de hacérselas llegar. No esperen a eso, o pueden hacerlo en el chat directamente y nosotros se las hacemos llegar a ellos. Y también tenemos una función en la parte inferior donde ustedes pueden ver una manita al lado del cuadro de chat. Al momento de que ustedes seleccionen esa mano, nosotros vamos a saber que ustedes pueden tomar la palabra. En ese momento nosotros les cedemos la palabra para que nos hagan llegar esas preguntas que consideren necesarias. Al final les vamos a estar compartiendo la encuesta, que es el medio para que nos hagan llegar cada una de sus inquietudes. Sin más que decir por el momento, comenzamos con Iván Ramírez. Iván, bienvenido. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Israel. Como ya lo había comentado Israel, mi nombre es Iván Ramírez. Yo soy líder de producto de la parte de media tensión en Hermos. Y pues arrancamos con lo que es el webinar de ahorro de energía con drives de media tensión. Sí, está dividido en tres partes, como ya lo había mencionado Israel. Uno, el portafolio de drives de media tensión que tenemos en Rockwell Automation. Sí, la parte de media tensión contra baja tensión. Y por último, el ingeniero César Mundo nos va a estar apoyando con la parte de análisis de ahorro de energía en drives de media tensión, un caso de estudio, ¿sí? Para que ustedes puedan ver de manera práctica cómo es el ahorro de energía utilizando un drive de media tensión, ¿sí? Como ya les comentó Israel, está ahí el ingeniero César Mundo, quien es el consultor técnico de Rockwell para la zona Bajío. Está el ingeniero Daniel López, que es de la parte comercial de Rockwell Automation, de ingeniería comercial, y también por ahí está conectado el ingeniero David Acosta de la parte de motores, por cualquier duda que puedan tener, pues ya sea en el campo que me toque a mí o alguno de los otros compañeros ahí que nos están apoyando y están de igual manera conectados, pues los podemos ayudar a resolver sus dudas. Sí, bueno, pues comenzamos. En la parte del mercado de los drives de media tensión, el 80% de ese mercado son drives para aplicaciones de propósito general. ¿Qué quiere decir? Pues son aplicaciones de bombas, son aplicaciones de ventiladores, son aplicaciones de ventiladores. ¿Sí? El otro 20% del pastel de ese mercado de media tensión son para aplicaciones especiales, lo que son polipasos, lo que son conveyors, molinos de bolas, extrusores, mezcladores y algunas otras aplicaciones ya de mayor especificación y especialidad. ¿Sí? Este es el pastel, el mercado, como les comento, el 80% es nuestro pan de cada día, las aplicaciones general, el otro 20% son aplicaciones en especial. ¿Por qué utilizar variadores de frecuencia en media tensión? ¿Sí? Los usuarios siempre tienen algunas prioridades, algunas metas,
Y con nosotros, con los variadores de media tensión, podemos ayudarles a cumplir esas metas, ¿sí? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay 4 metas importantes, ¿sí? Que es primero que nada, la reducción de los costos, ¿sí? Utilizar media tensión, probablemente muchas personas creen que es peligroso, que es más caro, más sin embargo, haciendo un análisis de costo-beneficio, pues nos podemos dar cuenta de que no hay mucha diferencia económica y técnicamente baja contra media tensión. Sí, ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. La parte de mejorar el control del proceso. Pues yo creo que para todos, la gente en la industria, tener el control del proceso pues es algo vital e importante, ¿sí? Para evitar paros de línea, tiempos muertos, es decir, que el proceso trabaje para nosotros y no nosotros para el proceso. Otra cosa bien importante y que está y en el cual hacemos mucho hincapié es la reducción de la huella de carbono. ¿Qué quiero decir? Obtener un producto con la menor cantidad de materias primas y recursos naturales disponibles. ¿Sí? ¿Por qué? Al final de cuentas, hoy en día estamos atravesando por contingencias ambientales, sanitarias. Entonces, el medio ambiente tiende a ser un aspecto muy importante. Es por eso que la reducción de huella de carbono, sí, el ahorro de energía, que es el punto clave de este webinar, ahí ahorita más adelante lo vamos a ver, cómo se ve preponderado en la parte de los variadores de media tensión. ¿Sí? Y otra cosa bien importante, cuando arrancan los motores grandes o motores de gran capacidad, pues por lo regular, si hay un sistema eléctrico débil de distribución, sí, por lo regular siempre va a suceder algún imprevisto. Eso nos pasa hasta en nuestras casas. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una bomba de agua y la echan a andar en un arranque a tensión plena, pues a lo mejor por ahí hay un cable que ya tiene mucho tiempo instalado y cuando arrancó la bomba, o sea, se quemó el cable, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues hay que cambiar el cable, a lo mejor hay que cambiar el interruptor, hay que cambiar los fusibles. Sí, dependiendo de lo que haya pasado, lo mismo sucede en la parte industrial. Cuando se arrancan grandes motores, siempre es necesario tener el control de ese arranque, más sin embargo, cuando hay una línea de distribución débil, pues pueden pasar esos imprevistos que nos pueden ocasionar tiempos muertos, paros de producción, y eso se convierte directamente en pérdida de dinero, ¿sí? Como les comentaba, ¿por qué utilizar variadores de media tensión? La aplicación de los variadores de frecuencia es para reducir los costos del consumo de energía. Uno de nuestros gastos operativos es el costo de la energía. El costo de la energía cada vez tiende a ser más elevado, ¿sí? Ya sea porque por las medidas gubernamentales, por el precio del petróleo que ahorita está a la baja, por el mismo precio de la transmisión, de la distribución de esa energía, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes, y yo creo que todos los que estamos en la industria siempre revisamos el recibo de energía, ¿sí? Y no solamente en la industria, también en nuestra casa para ver cuánto nos va a costar este mes o cada 2 meses la energía que hemos utilizado por parte de CFE, ¿sí? Con la parte de drives de media tensión, lo que buscamos es ese ahorro de ese gasto operativo. De igual manera, la reducción de energía y por consecuencia, la reducción de dióxido de carbono, mejorar nuestros lineamientos ambientales, tal vez generar algún sistema de gestión de calidad para la parte normativa, ¿sí? Y otra cosa bien importante, la experiencia de Rodwell Automation en la parte de variadores de media tensión. Rodwell Automation tiene una gran experiencia, es de los principales, o si no es que el principal proveedor a nivel mundial de drives en media tensión. Entonces, en Hermos, a través de Rodwell Automation, lo que nosotros podemos ofrecer es ese expertise para cualquier aplicación que ustedes puedan tener en cualquier tipo de industria, ¿sí? ¿A qué me refiero con cualquier tipo de industria? Pues oil and gas, cemento, generación de energía, tratamiento de agua, minas y metales, aplicaciones marinas, ¿sí? Comerciales, por ejemplo, en la parte comercial, los chillers, la cogeneración en algunos hospitales, en la parte de la generación, pues los propios generadores, ¿sí? La parte de minas, los mezcladores, los conveyors, en la parte de productos forestales, aplicaciones marinas, un sinnúmero de aplicaciones en el cual nosotros podemos utilizar variadores de frecuencia en media tensión que sean Rodwell. ¿Qué valoran los usuarios cuando buscan un variador de media tensión? Lo que valoran es básicamente minimizar el tiempo de la actividad, es decir,
reducir los problemas en su proceso productivo para que entre menos tiempos muertos tengamos, más eficientes vamos a ser en la parte económica y en la parte productiva. Que sea una solución rentable. Minimizar los costos de transporte, minimizar los costos de operación, los costos de mantenimiento. La facilidad de uso, ¿sí? Actualmente pues, está un concepto muy amigable que se llama el Plug and Play, ¿sí? ¿Qué se refiere? Pues básicamente que sea fácil de instalar, fácil de integrar y fácil de arrancar, ¿sí? Y de igual manera, una vez arrancado, pues que la operación y el mantenimiento también sea una cosa que se pueda hacer de manera práctica, de manera fácil y también con un ahorro en el tiempo, ¿sí? Y por supuesto, eso nos lleva a una mitigación de riesgo. La confiabilidad de estos equipos, pues, tiene que ser alta, ¿sí? Porque no podemos depender o no es posible tener paros de nuestras líneas de producción, de nuestras utilities, por un variador que esté fallando, ¿sí? En esto tiene mucho que ver, como les comentaba, la experiencia de Rockwell Automation. Rockwell Automation tiene una red de servicio y de soporte que nos puede ayudar con cualquier problema, ¿sí? En cualquier momento que tengamos con nuestros variadores de frecuencia. Esta línea de soporte está directamente relacionada con el negocio de media tensión, es decir, las personas que los atienden están relacionados con los equipos en media tensión para solucionar cualquier problema a la hora que ustedes lo necesiten. Un dato bien importante, y como les comentaba, del ahorro de energía, ¿sí? De acuerdo a esta estadística, año con año estamos demandando mayor cantidad de energía. ¿Qué quiere decir? De regalo. Que año con año tenemos mayores usuarios de energía, ya sea por casas, ya sea por industria, sí, ya sea hasta por algunas aplicaciones como los carros eléctricos, sí, dependemos de mayor cantidad de energía. Sí, en el 2015 teníamos una demanda aproximada de casi 22 trillones de kilowatts hora. Independientemente de dónde venga esta energía, sí, seguimos aumentando en el consumo y en la necesidad de tener mayor cantidad de energía disponible, ya sea que provenga de una industria limpia, de una industria, entre comillas, sucia, pero cada vez requerimos mayor cantidad de energía. De aquí en 2020 vamos a estar alrededor de los 25 trillones y para el 2025 vamos a estar cerca de los 29 trillones. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más requerimos mayor cantidad de energía. De esa energía, el 42% de la energía utilizada a nivel mundial se utiliza en la industria, ¿sí? El 42%. De ese 42%, 2/3 partes es utilizada por motores eléctricos. La otra tercera parte está utilizada en iluminación, en la parte de control, en la parte en la parte digital o en algunos otros productos eléctricos, electrónicos. Pero es bien importante que 2/3 partes de esa energía, de ese 42%, es utilizada o es convertida por los motores en energía mecánica, ¿sí? Es decir, el 28% del consumo de electricidad a nivel mundial es hecha a través de los motores. Llámese motores de baja, llámese motores de media tensión. Sí, es un dato bien importante y de igual manera es un dato estadístico que probablemente pueda estar cambiando con el paso del tiempo, ¿sí? Haciendo equipos más eficientes y sin embargo es un dato a considerar que casi el 50% de nuestro recibo de CFE en la industria, por dar un ejemplo, el 28% es utilizado por motores. Ahora voy a hablar del portafolio de los drives de media tensión que tenemos en Rockwell, ¿sí? El primero es el PowerFlex 6000, el cual tiene una topología de un transformador de pulsos, dependiendo del voltaje que requieran, ya sea 2300, 4160, 6300, 6.6 kilovolts, es la cantidad de pulsos en nuestro transformador de aislamiento que va a tener a la salida ese drive. Ese drive lo hace a través de IGBTs. Cada IGBT tiene un voltaje de 690 volts, ¿sí? Y por consecuencia, esos 690 volts se van a ir sumando para obtener por ejemplo, los 4160 o los 4160 volts que requiera para arrancar un motor, ¿sí? Está de 2.3 a 2.4 kilovolts a 900
HPs, a 1600 HPs en 4160, ¿sí? En 6.6 hasta 2600 HPs, ¿sí? Esos son los frames que tenemos para la parte del PowerFlex 6000, ¿sí? Que es uno de los variadores que tiene a su disposición Rockwell Automation. ¿Cuáles son las ventajas del PowerFlex 6000? Pues que es un drive para aplicaciones generales. Es un drive estándar para Rockwell Automation, es decir, tiene una infinidad de aplicaciones en la industria, como ya les comentaba en un slide anterior, ventiladores, compresores, bombas. Sí, de igual manera, tiene una topología que es una fuente de voltaje o una fuente en cascada tipo H, que se los voy a mostrar a continuación. Ahorita me regreso al slide anterior. Sí, ¿para qué? Si se fijan, en el lado derecho de su pantalla está lo que es la parte de la entrada del transformador de aislamiento, ¿sí? Y cada una de las fases tiene un IGBT. Cada una de esas fases, cada uno de esos IGBTs, perdón, contiene 690 volts, y por consecuencia este arreglo de puente H lo que nos hace es nos ayuda a reducir la distorsión armónica total, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al nosotros reducir esa distorsión armónica total, también de igual manera, nos ayuda para mejorar nuestro factor de potencia, para hacer más eficientes nuestros conductores, para hacer más eficiente nuestro transformador. Sí, eso es lo que nos ayuda con esa reducción de armónicos. Sí, de igual manera nos ayuda a no transmitir hacia el motor mayor cantidad de armónicos, corrientes de modo común, sí, para no debilitar el aislamiento y por consecuencia ir dañando los devanados del motor. Entonces, como les comentaba, las ventajas de este PowerFlex 6000 es que tiene una cantidad de armónicos baja a la salida ideal para los motores, ¿sí? Su factor de potencia está siempre cercano a la unidad, por lo que nos ayuda a ahorrar energía. Recuerden que el factor de potencia es un concepto el cual nos indica qué tanto estamos aprovechando nuestra energía eléctrica. ¿Sí? De lo que entra contra lo que sale, qué tanto nos está ayudando a aprovechar esa energía. Entonces, por consecuencia, el PowerFlex 6000 nos ayuda por sí solo a mejorar nuestra distorsión armónica, nuestro factor de potencia y por consecuencia, el ahorro de energía. También tenemos el PowerFlex 7000, que es un drive de alto desarrollo. Es el drive premium de Rockwell Automation para aplicaciones tanto especiales como de propósito general, ¿sí? Y es ideal para aplicaciones regenerativas. ¿Por qué? Porque mediante su topología, que es a través de SGTs, y que es una fuente de corriente, nos ayuda a administrar o a complementar la parte de los drives de los drives regenerativos, ¿sí? Para de igual manera ahorro de energía eléctrica. La longitud de sus cables de este drive tiene una gran longitud de distancia entre el drive y el motor, que puede ser de hasta 6 kilómetros sin caída de tensión significativa, ¿sí? La caída de tensión significativa, ¿qué significa? Pues acuérdense que la norma nos dice 5% en circuitos derivados, no mayor una caída de tensión del 5% en circuitos derivados. Entonces puedes tener esa longitud de hasta 6 kilómetros entre el drive y el motor sin sufrir caída de tensión arriba de lo indicado por la normativa, ¿sí? Es ideal para motores de inducción, jaula de ardilla, motores síncronos. La parte de carga compartida o de motores con carga compartida. De igual manera, tenemos un concepto que se llama transferencia síncrona, ¿sí? El cual les voy a mostrar en este slide. La transferencia síncrona es básicamente cuando ustedes tienen 2, 3 motores y quieren arrancar a través de un variador de frecuencia porque quieren controlar ese arranque. Lo que hacemos es cada uno de los motores ir arrancándolo a través del variador, le manda la señal para que arranque el motor 1. Cuando llega a las revoluciones programadas de ese motor o a su tensión plena, se desconecta el variador y el bypass conecta directamente
al motor 1 con la red de distribución, ya sea del usuario de CFE, y posteriormente arranca el motor 2 y posteriormente arranca el motor 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el drive solamente nos apoya, nos ayuda para el arranque de esos motores. Posteriormente de que esos motores llegan a las revoluciones para las cuales fueron diseñadas y programadas, el bypass se conecta directamente a la red de CFE, si así lo queremos ver, o del distribuidor, del proveedor de energía eléctrica, y el motor se queda operando. A eso nosotros le llamamos transferencia síncrona. En el PowerFlex 6000, como les comentaba, es una topología con un rectificador de frente activo, es una fuente de corriente, ¿sí? Por lo que al ser una fuente de corriente, si se fijan en las ondas que a la salida o al oscilograma, a la salida del drive, la parte de corriente nos ayuda a mitigar de igual manera la generación de armónicos, ¿sí? Tanto de voltaje como de corriente, y la parte del factor de potencia también muy cercano a la unidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De igual manera que el PowerFlex 6000 nos ayuda a no generar armónicos, ¿sí? O a generar, mejor dicho, la mínima cantidad de armónicos, y también nos ayuda a ahorrar energía a través de una compensación reactiva, esto para ayudar al factor de potencia de manera general en toda la instalación, ¿sí? O en toda la planta. ¿Por qué utilizar media tensión? Todos sabemos que la potencia es volts por watts. Ahí ya si es un sistema trifásico hay que agregarle algunos otros factores, es un monofásico de igual manera, ¿sí? Cuando se requieren tensiones altas, hay que tener corrientes eléctricas dentro de los parámetros que puedan ser manejables, ¿sí? Una de las leyes de la energía pues, es la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, cuando el voltaje aumenta, la corriente tiene que disminuir y viceversa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos a altas tensiones, lo que tiene que hacer es que la energía tiende a disminuir. ¿Para qué? Para nosotros sea seguro y manipulable manipular esa corriente y ese voltaje, ¿sí? Voy a ponerles aquí un ejemplo de un motor de 500 HP, tanto en baja como en media tensión, ¿sí? La corriente de un motor de 500 HP en 480 volts anda alrededor de los 550 amperes, mientras que en un motor de 500 HP a 4160 anda alrededor de 65 amperes. Si ustedes se fijan, en la parte de baja tensión es casi 9 veces más la demanda de corriente eléctrica que en uno de baja, ¿sí? ¿Cuáles son los costos, perdón, que en uno de media? ¿Cuántos son los costos a considerar en la parte de media y baja tensión? Pues por supuesto que el controlador, en este caso el drive, el costo de un drive de media contra un drive de baja, pues está directamente relacionado con el costo total de nuestro proyecto, ¿sí? El costo del motor en media tensión, pues en un motor debe haber más aislamiento, menos cobre, y es por eso que las dimensiones pues siempre tienden a ser mayores. ¿Por qué? Porque manejamos un nivel de tensión mucho más alto. Sí, en baja tensión es menos aislamiento, pero es mayor cantidad de cobre por la cantidad de corriente que pasa a través de él. El costo del cableado, que está directamente relacionado de igual manera con el costo del proyecto, ya sea el costo del motor y el costo del drive, y la eficiencia operativa o las pérdidas que siempre hay en cualquier sistema eléctrico, las famosas I cuadrada R, que es el efecto Joule, ¿sí? Aquí en este slide vamos a revisar un costo del motor de 500 HP, como ya les comentaba. Independientemente del tipo de motor, el costo cruzado, que es el punto donde los costos de cobre es igual a los costos de aislamiento de un motor, para 500 HP en 480 volts anda alrededor de $45,000, ¿sí? Mientras que uno a 4160 volts de 500 HP está entre $47,000 aproximadamente. Pueden ver que los costos pues son muy similares, ¿sí? Puede haber, por supuesto que puede haber alguna diferencia de acuerdo a la especificación del motor, más sin embargo, tomamos como referencia para poder ejemplificar este caso, ¿sí? El costo de cableado, ¿sí? Por ejemplo, para un motor de 500 HP, los conductores en baja tensión, es decir, van a conducir 550 amperes. Iván, ¿sí? Estamos escuchando algún ruido en tu micrófono. Ok, a ver, ¿me escucho bien?
¿verdad? Creo que ya es. ¿Ya? Ah, ok, perdón. Sí. A ver, Perdón. espera, ¿no? Como que, no sé si al momento de mover o algo, se escucha un poco de fricción. ¿Ahí se escucha bien? Estoy percibiendo el ruido. A ver, permíteme. A ver, dame un minuto. ¿Se escucha? Sí. O si gustas, Iván, puedo continuar. Y vemos si mientras tanto revisamos tu micrófono. Sí. A ver, nada pero- más, ¿se sigue escuchando, Israel? Un poquito. Sí. ¿Quieres que continúe o pasamos con César? Si quieres, ponle mute y yo continúo con tu mismo PowerPoint. Nada más tú le vas Ah, ok. avanzando. ¿Cómo ves? Sí, Sale. por favor. Dale, porfa, César. Bueno, pues gracias. Continuamos. Entonces, pues seguimos comparando aquí los costos de cableado y aquí es donde realmente viene la diferencia entre utilizar baja o media tensión en la inversión inicial, ¿no? De electrificación de nuestro motor. Entonces, bueno, aquí está para el motor de 500 caballos en 480 volts, pues aproximadamente tenemos 550 amperes nominales. Vamos a necesitar dos conductores de 500 kc/1000 por fase. Entonces, bueno, si extrapolamos esta cantidad por los metros, ¿no? Por las fases, que son 3, etcétera, pues podemos tener alguna cantidad importante en el costo del cableado, ¿no? En este caso, se están presentando $6,900 solo por el costo del cable, ¿no? El cobre va a ser una cuestión importante que nos va a ayudar a diferenciar en los costos de inversión inicial entre baja y media. Si quieres, pasamos a la siguiente, Iván, por favor. Bueno, en media tensión, pues tenemos 9 veces menos corriente, 65 amperes. Para electrificar 65 amperes, pues solamente necesitamos un calibre 2. Como mencionaba Iván, los costos de los aislamientos entre baja y media tensión no son muy diferentes que digamos. Entonces vamos a tener una cantidad menor de inversión de capital en el costo del cable por media tensión, ¿no? Entonces aquí es donde importa la longitud de nuestra instalación entre distancia del motor y el método de arranque, que puede hacer una diferencia sustancial entre ambas inversiones, ¿no? Entonces, aquí hay un punto de evaluación en donde conviene ya pensar en media tensión, pues estamos hablando de aplicaciones que podrían ser de 200 caballos, dependiendo la misma aplicación, las distancias entre el arrancador y el motor, puede ya ser beneficioso pensar en media tensión, ¿no? Vamos más para adelante, por favor, Iván. En cuanto a eficiencias, bueno, pues hay pérdidas causadas por la magnitud de la corriente en, en cualquier sistema eléctrico. Al disminuir la corriente, es decir, estamos generando potencia con mayor voltaje, pero menor corriente, minimizamos las pérdidas ocasionadas por la corriente, ¿no? En cuanto a costos de instalación, pues también vamos a tener un beneficio, pues quien ha hecho alguna instalación eléctrica sabe que no es lo mismo poner soportería para calibres 500, 2 por fase, que para el calibre 2 que veíamos, ¿no? No es lo mismo la mano de obra, la fuerza laboral, el esfuerzo mismo de tender unos cables contra otros. Entonces también se puede ver un beneficio para una instalación más rápida y más sencilla. Adelante, Iván. Entonces, bueno, pues aquí habla la slide de los diferentes tipos de tarifas que existen según el servicio contratado que ustedes tengan. Y aquí tiene mucho sentido lo que decía Iván. La utilización de la energía ha crecido muchísimo en los últimos años. En México en particular, en 2017, cuando se hizo la reforma energética, cambiaron un poco los nombres de las tarifas, cómo se miden y cómo se cobran. Por ejemplo, algo que se observó en 2017 es antes lo que le llamaban demanda facturable, tenía un costo representativo muy pequeño dentro de un recibo eléctrico. Es decir, el pico de kilowatt, ¿no? Que no es energía, sino potencia pico que estás demandando, costaba 10%, ¿no? Después de la reforma energética, este precio del pico de kilowatt, el pico de potencia, pasó a representar 30% del recibo eléctrico. Entonces, han cambiado un poco las reglas de cómo
se cobran, y definitivamente hay que pensar cada vez más si estamos haciendo arranques a tensión plena, en qué horarios los estamos haciendo. Los costos de energía han ido a la alza. La mayoría de la energía eléctrica que se consume en el país pues es generada a través de estaciones de carbón. Se importa ese carbón, las estaciones cada vez están más saturadas y los costos de energía van para arriba. Planes mismos de la reforma energética era poder utilizar otro tipo de energías que hoy se ven un poco frenadas en cuanto a su implementación. Entonces, pues ya lo había comentado Iván, ¿no? Dentro de los costos operativos, ya viendo un estado de resultados, un balance financiero, los costos energéticos siempre son importantes en nuestros costos de producción y son deseables disminuirlos, ¿no? Entonces, definitivamente cuando estamos pensando en utilización de energía, necesitamos saber que no es lo mismo utilizarla en cierto horario que en otro, ni arrancar motores en un horario que en otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay diferentes ejemplos de tarifas eléctricas. Normalmente varios de nuestros usuarios están en la tarifa DIST, que es transmisión en media tensión. Vamos más para adelante, Iván. Entonces, bueno, finalmente 2017 fue un año importante porque también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación varios artículos que regían especificaciones mínimas de los nuevos proveedores de energía eléctrica que van a jugar en el país, y además de los centros de carga. ¿Quiénes somos centros de carga? Pues todos los que consumimos energía eléctrica. Entonces viene también a cambiar las reglas de factor de potencia. Mínimo tiene que ser superior al 95%, menor a la unidad, con medición 5-minutal, y tenemos que cumplir durante el 95% del tiempo. También se habla de distorsión armónica. Entonces, todos los centros de carga que se conecten arriba de 69,000 volts tienen que cumplir con un nivel de distorsión armónica máximo. Y bueno, para eso las tecnologías que Iván presentó de diferentes tipos de pulsos o de frentes activos, ¿no? Y bueno, finalmente el factor de potencia o el requerimiento de factor de potencia será siendo más exigente, llegando hasta un punto 97 menor a la unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es código de red, dependiendo del tipo de usuario, de la región, etcétera, se están haciendo revisiones de cierto tipo. También viene especificado las multas al respecto. Entonces, bueno, pues no es deseable, es importante para poder tener un sistema de distribución sustentable eléctrico en el país. Entonces, pues como dice ahí, es obligatorio, no es opcional. Entonces, es un driver más para pensar en cómo estamos utilizando nuestra energía y qué métodos vamos a utilizar para corregir esos fenómenos eléctricos, ¿no? Adelante, Iván. Con el siguiente slide. César. Sí, Iván. De mi parte sería todo. Yo la última diapositiva, ya como lo explicó César, era que los drives de media tensión nos ayudan a cumplir con código de red, que es una normativa vigente, obligatoria, no opcional. Sí, y pues yo con este slide doy por terminado mi presentación. Una disculpa por los problemas técnicos. Le cedo el control al ingeniero César Mundo para que continúe. Gracias, Iván. Gracias, bueno, César. pues vamos a continuar con un caso de uso, para lo cual quiero presentarles un video. Dicen por ahí que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces vamos a ir presentando esta aplicación y poco a poco comentando a qué se refiere, ¿no? Entonces, tenemos en este caso un cabezal con 2 bombas, ¿no? Entonces, de un lado tenemos un sistema de bombeo que tiene como método de control una válvula proporcional, ¿no? Entonces, esta es una válvula de control. Aquí tenemos un transmisor de presión con el cual vamos a cerrar nuestro lazo, y dependiendo el requerimiento o el set point de proceso, pues esta válvula va a ajustar.
El método de control de nuestra bomba o el método de accionamiento, pues no es más que un arrancador a tensión plena, ¿no? Aquí vemos cómo tenemos un contactor, tenemos un relevador de sobrecarga inteligente E300 con conectividad Ethernet. La ventaja de utilizar en este caso E300, pues es que podemos monitorear variables energéticas del método de arranque. No solamente es arrancar y parar, ese 300 tiene diagnósticos, tiene información, dentro de las cuales pues nos va a entregar corriente promedio, pero también nos puede entregar la potencia total aparente, la potencia reactiva, la potencia real, ¿no? Cosas que platicamos, tienen que ver con código de red, y finalmente serán variables importantes a monitorear con nuestro método de control, que es la válvula, ¿no? Por el otro lado, se tiene otro sistema en paralelo, muy similar en cuanto a potencia, flujo, presión, pero está siendo controlada, déjenme regresarme tantito, con un variador de frecuencia. Entonces, es decir, de este lado solamente hay una válvula aquí de bloqueo para cerrar o abrir el ramal y hay sencillamente también un transmisor de presión que vamos a cerrar el lazo del variador de frecuencia, pero en este caso no hay válvula proporcional. Vamos a hacer un lazo PID con el variador de frecuencia, ¿no? Dentro del variador de frecuencia para controlar la presión y el flujo, ¿no? De igual forma, el variador de frecuencia nos puede entregar todas esas mediciones de energía importantes para el propósito particular. En este caso queremos ver la potencia consumida, ¿no? Entonces, esta es una pantalla de proceso. La pantalla de proceso, pues, nos muestra aquí, pues, una vista general, ¿no?, de todo el DTI, y tenemos simplemente nuestras dos bombas, ¿no? Decíamos, de un lado tenemos la válvula proporcional con su transmisor, y del otro lado, pues, simplemente hay un variador de frecuencia, en el cual se cierra el lazo a través de la velocidad de la bomba. Entonces, vamos a abrir las pantallas para poder empezar a operar el sistema. Abrimos las válvulas y se hace el arranque a tensión plena, ¿no? Una cosa que hay que notar, bueno, no solamente nos va a traer beneficios energéticos, también nos va a traer beneficios mecánicos. Un arranque a tensión plena genera un par torsional máximo y trata de llevar la carga a velocidad plena en el menor tiempo posible, lo cual genera pares torsionales en las bombas, en los mecanismos, golpes de ariete en el sistema de ductos, de tubos, en donde se puede ver también problemas mecánicos por tener métodos de arranque directos a la línea, ¿no? Entonces, a través de estas pantallas de plan PAX, el sistema de control distribuido de Rockwell, podemos ir a la pantalla del E300 de monitoreo, y parte de las variables que podemos observar, pues, son las variables que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces voy a regresarme tantito. Aquí vemos más o menos la potencia real que está consumiendo, 5.8 kilowatts, esa bomba, a través del método de control con la válvula mecánica, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo se va a realizar el control con el variador de frecuencia. Les decía, ese ramal solamente tiene el transmisor de presión, que se va retroalimentado a la PID que está cerrando el drive este, para hacer los controles de presión, ¿no? Entonces se arranca la bomba con el variador de frecuencia. Podemos observar pues, el beneficio en cuanto a pares de arranque, las curvas suaves, evitando pares torsionales que desgastan los mecanismos, rodamientos, acoplamientos, evitando golpes de ariete. Y bueno, podemos ver cuál es la corriente y potencias consumidas a través del variador de frecuencia. Ahorita van a ajustar el set point de presión de la misma forma que estaba ajustado con el otro método. Y entonces vemos cómo el variador de frecuencia empieza a buscar la velocidad del motor con esa retroalimentación de presión para poder lograr el control de presión, ¿no? Entonces aquí vemos el set point, se ve ahí un poco azul,
azul turquesa, y verde, la real. Entonces vemos cómo el variador de frecuencia ya logró alcanzar ese set point de presión que tenía paulatinamente. Pero bueno, si vemos la potencia, si no mal recordamos, era 5.6 kilowatts con el arranque a tensión plena y la válvula de control proporcional, y aquí tenemos 2.1 kilowatts hora, ¿no? Entonces, finalmente hay una diferencia sustancial en métodos de control mecánicos, que es como muchas veces se hace control de servicios de planta, métodos de regulación de presión y flujo con métodos mecánicos, válvulas proporcionales, mamparas, y pues los métodos de arranque son simplemente tensión plena o suaves, pero finalmente el control de proceso se hace por medios mecánicos. Si nosotros, en lugar de usar ese acercamiento, aprovechamos que tenemos un variador de frecuencia que nos puede controlar la velocidad del motor y podemos hacer el control de presión a través del control de esa misma velocidad, pues podemos hacer un control que es mucho más eficiente. Ahorita les voy a platicar un poquito de esa ciencia a través de las diferencias de los métodos de control. Pero bueno, aquí vemos muy palpable, ¿no? Corriente de arranque de un método a tensión plena. Finalmente tengo aquí un control de presión que finalmente se estabiliza. Tenemos el set point de presión a tensión plena, pero vemos como la potencia pues es de 4.57 kilowatts contra el otro método de control, pues arranque suave. Igual se cierra el lazo, pero con la velocidad del motor, a través del variador de frecuencia, se estabiliza el control de la presión, pero vemos como el comportamiento de corriente inicial pues fue bastante más benéfico, más loable, y finalmente la corriente o la potencia se estabiliza, ¿no? En una potencia mínima, ¿no? De 1 kilowatt, que podemos ver del lado derecho con el variador de frecuencia, contra 4.57 kilowatts, ¿no? Del lado izquierdo con el método de control mecánico. Entonces, finalmente, esta potencia extrapolada a través del tiempo, pues nos va a generar un consumo de energía, y esta otra también, pues que podemos ver si operan el mismo tiempo estas dos ramas, pues el consumo de energía de un lado va a ser casi 5 veces comparado con el de la otra rama, ¿no? Entonces, pues no hay mucho más. Vamos a platicar un poco de esos detalles. ¿Dónde es más costoso buscar oportunidades de ahorro de energía? ¿Y qué diferencias hay entre estos métodos mecánicos y de control de variables de proceso con variadores de frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo dice Iván, un poco de datos estadísticos. La gran cantidad, ¿no?, de la energía eléctrica consumida en el planeta se utiliza en motores, y haciendo un pie de la energía eléctrica utilizada en motores, podemos ver que más de la mitad se utilizan en bombas y ventiladores, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pensar en dónde ahorramos energía, estamos haciendo la búsqueda del tesoro de energía en nuestra planta, definitivamente tenemos que voltear al área de servicios a revisar bombas y ventiladores, ¿no? También sistemas de compresión van a ser una oportunidad de eficientar. Sin embargo, no obedecen y sus curvas no son tan similares a las de las bombas o ventiladores, y se requiere un análisis muy particular para saber si se puede ahorrar o no. Entonces vamos a centrar esta conversación en bombas y ventiladores. Entonces, si ustedes en su planta tienen sistemas de este tipo, seguramente tienen una oportunidad de ahorro de energía, ¿no? Que vale la pena observar. Entonces decíamos, métodos de control pueden ser mecánicos, para el control de flujo y presión, pero también se puede hacer el control a través de un variador de frecuencia. Haciendo una analogía con un auto, pues es algo que podemos aterrizar de esta forma. Ustedes van manejando su auto y tienen el acelerador a fondo con las RPMs máximas del motor, ¿no? Eso es lo que hace un método de control o un método de arranque a tensión plena, o finalmente un arranque suave, que es una rampa suave, pero lleva a RPMs nominales ese motor. Imaginen que ustedes requieren desacelerar.
ese auto. Pues lo que tiene más sentido es retirar el pedal del acelerador y que el auto vaya perdiendo esa inercia, ¿no? Imagínense que ustedes no hicieran eso, que ustedes tuvieran el pedal a fondo en el acelerador con las RPMs máximas y en lugar de soltar el pedal del acelerador pisaran el freno. Pues de la misma forma, el carro va a desacelerar, pero siguen consumiendo la potencia del motor. No tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Pues exactamente eso estamos haciendo cuando utilizamos válvulas o dampers, persianas, para controlar flujo o presiones en nuestras variables de proceso, ¿no? Lo que tiene más sentido, pues, es disminuir las RPMs del motor. Entonces, estas aplicaciones de bombas y ventiladores se les conoce como aplicaciones de par variable. Obedecen curvas muy específicas en cuanto a la potencia que consumen según la velocidad del ventilador o de los impulsores de la bomba, ¿no? Obedecen leyes que se les llaman leyes de afinidad. Si comparamos métodos de control para finalmente alcanzar un flujo o una presión entre métodos mecánicos, que está graficado aquí en azul, por ejemplo, con una válvula, o control de flujo y presión con un variador de frecuencia, aprovechando esas leyes de afinidad, podemos ver que hay una diferencia sustancial en el perfil de potencia y por lo tanto de energía a través del tiempo de los dos métodos. Es decir, ambos son efectivos para controlar la variable de proceso. Pero si volteamos a ver su consumo de potencia, vamos a ver que hay una diferencia significativa entre ambos. Entonces, de aquí surgen varios puntos o varios criterios en los que debemos de fijarnos para saber si una aplicación es buen candidato para ahorro de energía. Bueno, ya platicábamos, además de ahorro de energía, el utilizar un variador de frecuencia nos va a mejorar el factor de potencia, nos va a traer mayor confiabilidad por disminución de efectos mecánicos de un método de arranque contra otro y nos tiene gran capacidad de diagnósticos, ¿no? Pero bueno, finalmente, si tenemos una aplicación, bueno, pues podemos hacer control de diferentes formas. ¿A qué se refieren las leyes de afinidad? Las bombas y ventiladores son cargas centrífugas que obedecen a la ley de afinidad, en donde la velocidad y el flujo, la velocidad del motor y el flujo van a ser directamente proporcionales, ¿no? Si sube la velocidad, va a subir el flujo de nuestra aplicación. Si bajo la velocidad, va a bajar el flujo de nuestra aplicación. También hay una relación entre velocidad del ventilador o bomba contra presión y es una relación cuadrática, ¿no? Entonces, un pequeño cambio en velocidad hacia arriba o hacia abajo va a traer un cambio abrupto en presión, abrupto en una relación cuadrática, ¿no? Y lo mismo en potencia. Si yo aumento la velocidad, de forma cúbica va a subir la potencia, pero si yo bajo la velocidad, también de forma cúbica va a bajar la potencia. Entonces hay una relación cúbica respecto a la potencia, cuadrática respecto a la presión y lineal respecto al flujo. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta este comportamiento para modelar nuestro sistema y saber si habría una oportunidad de reducción de potencia, ¿no? Aplicaciones típicas, pues son estas. Este es otro ejemplo. Podemos tener aquí un sistema de control de aire caliente. Tenemos una fuente de calor, está pasando aire a través de estas persianas con el accionamiento de un ventilador y tenemos un control de damper relacionado a una variable de proceso que es temperatura, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es abrir, ¿no? O cerrar estas persianas para permitir el paso de aire con esta fuente de calor y finalmente entre a proceso, ¿no? Si requiero menos calor, pues voy a cerrar persianas. Si requiero más, pues hago más ingreso de aire, ¿no? Lo mismo se puede hacer, pero cerrando el lazo a través del variador de frecuencia. Dejo los dampers completamente abiertos, es decir, como si no estuvieran en el sistema, y el flujo de aire lo va a controlar la velocidad del motor a través del variador de frecuencia. A efectos de proceso vamos a tener el mismo comportamiento, pero a fines de potencia no. Vamos a tener un beneficio energético. Entonces, algunos consejos. Tenemos que fijarnos en máquinas grandes. Es lo mismo hacer el cálculo y el esfuerzo
de análisis de una aplicación de 5 caballos que una aplicación de 500 caballos. Entonces, lo primero es fijarnos en aplicaciones de alta potencia. 2, fijarnos en aplicaciones que operen más de 8 horas al día. No es lo mismo ahorrar, ¿no?, el 40, 50% de la energía en una aplicación de 8 horas, que tal vez en una aplicación que solamente corre media hora al día, ¿no? Entonces, normalmente estas aplicaciones están en las áreas de servicios. Buscar máquinas que cumplan con esas características anteriores y que tengan signos obvios de controles mecánicos de estrangulación, como válvulas, como dampers, como persianas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo, un área de servicios, una bomba, pero no hay ningún tipo de regulación de flujo o presión, pues esa bomba está trabajando al 100% y el proceso seguramente demanda el 100%. No se puede ahorrar energía porque la bomba tiene que estar al 100%. Entonces, fijarse en ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo se hace de parte de ingeniería de procesos el dimensionamiento de estos servicios? Pues normalmente se diseña bajo un caso crítico y de ahí se selecciona el valor nominal inmediato superior, ¿no? Tal vez tú calculaste un flujo, ese flujo es exacto para un punto crítico de la aplicación y te vas para la bomba que te dé ese flujo, bajo valor nominal inmediato superior. Entonces, normalmente tienes una bomba sobrada, un ventilador sobrado y se necesita una válvula para poder ajustar el proceso, ¿no? Entonces, asegurarnos si la variación de la apertura del método mecánico es variable, se tiene que tener un registro para poder darle certeza al análisis de ahorro de energía que tengamos, ¿no? Y considerar esa variabilidad de carga. Asegurarnos de que sea repetible. ¿Por qué? Pues seguramente tu retorno de inversión va a extrapolarse a un año o algún periodo de tiempo, y si tu perfil de carga no es repetible durante ese periodo de tiempo, pues no vamos a tener certeza de que efectivamente vayamos a ahorrar energía, ¿no? Tal vez hoy en día está el 50% esta válvula, pero tal vez mañana la tengas que abrir al 100%, pues necesitamos asegurarnos de esa repetibilidad, ¿no? Y finalmente, pues usar herramientas como Rockwell Automation. Tenemos varias herramientas probadas en este tipo de aplicaciones que podemos utilizar para poder hacer un diagnóstico y un pronóstico de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de hecho de eso podremos ver si el variador de frecuencia es una opción viable, ¿no? Entonces, bueno, hay que asegurarnos también de que se requerirá intervenir el sistema de control de proceso. No es nada más poner el variador de frecuencia. Ahora hay que cambiar el lazo. El lazo hay que cerrarlo en el motor, no en la válvula, ¿no? Va a haber que hacer algo de sintonización. Seguramente hay una pantalla de operación del agente de procesos que vamos a tener que modificar. Vamos a tener que meterle mano a esas pantallas. Entonces, pues asegurarnos que en los costos de inversión están considerados esas modificaciones y que han sido proyectados también dentro del ahorro, ¿no? Entonces, hay muchos casos de uso. Yo les puedo decir que algunos usuarios toman mucha atención cuando se hace el primer estudio de ahorro de energía. Es decir, utilizan normalmente válvulas, utilizan mamparas, y somos muy meticulosos para poder justificar el primer de ahorro de energía, pero yo digo que esto es como el fútbol. Una vez que metes un gol, una vez que ves que ahorraste muchísima energía en una aplicación de una bomba o de un ventilador, pues ya no la vas a pensar tanto, le vas a poner drives a tus aplicaciones de bombeo, de ventilación que requieran regulación de flujo y va a ser muy palpable la diferencia energética, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Podemos revisarlo con todo gusto. ¿Tienen alguna pregunta referente a esta sesión? Pueden escribirla en el chat o bien pueden utilizar el icono de levanta tu mano para que abramos el micrófono para ustedes. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, agradecemos mucho su participación, su tiempo.
quedamos a sus órdenes. Por ahí ya Mariana nos compartió la encuesta en el chat, en donde nos gustaría que nos compartieran su opinión para poder seguir trayendo temas de su gusto, de su interés, poder seguir mejorando en la ejecución de estas sesiones y bueno, quedar también pendientes de cualquier requerimiento que ustedes tengan respecto a estos temas, ¿no? Sí, Rubén, con gusto podemos compartir las presentaciones. Las podemos dejar aquí en la sesión de Teams. Va a haber un link, ¿verdad, Mariana, para compartir esas sesiones, estas presentaciones? Así es. Recuerden que las presentaciones las subimos. Tardamos un poquito en el tiempo de carga, no quedan inmediatamente, pero normalmente al día siguiente ya están. Entonces, esta sesión, si ustedes quieren volver a revisarla, pueden solicitarnos el link. Quiero comentarles algo muy importante. Les voy a escribir en este momento el correo de su servidora, por si quieren hacer alguna solicitud referente a esta sesión, algún tema de interés, porque estamos teniendo algunos problemas con el correo de contacto. Entonces, es probable que alguno de los correos que nos hayan escrito anteriormente al correo de contacto en 2 o 3 días pasados no estén disponibles. Entonces, por cualquier consulta, si requieren el link a próximas sesiones del equipo de Power o de otras sesiones que tenemos, con mucho gusto nos pueden escribir a este correo que se compartió en el chat y se lo llegan. Bien, pues si no hay más preguntas, Iván, César, ¿algo que quieran comentar antes de que cerremos la sesión? Pues solamente agradecer a todas las personas que se pudieron conectar. Sí, cualquier duda, pregunta, ahí estamos a sus órdenes. Lo que necesiten, podemos apoyarlos, tanto para cualquier aplicación de media atención y ver si son, como comentaba César, si es una opción para el ahorro de energía. Gracias, Iván. Daniel López y Enrique Martínez veo que están alzando la mano. Daniel López, adelante con su pregunta. Hola a todos, ¿qué tal? Como bien mencionaban, soy ingeniero comercial de Rockwell Automation. Algo que me pareció muy nutritivo a toda la información que comparte aquí Iván, César, respecto a las aplicaciones. Son personas muy capaces y nosotros siempre vamos a estar para respaldarlos en tanto a situaciones donde ustedes necesiten un análisis más detallado en cuanto al ahorro de energía, la aplicación de la bomba que ustedes desean operar. Asimismo, nosotros en Rockwell Automation estamos trabajando para ustedes como clientes. Sabemos que el tiempo de entrega en diferentes productos siempre es muy demandante. A lo mejor ya tienen expertise mayor en nuestros equipos, tanto en el PowerFlex 6000, 7000, CCMs de media tensión, así como CCMs de baja tensión. Nosotros podemos trabajar junto con ustedes con sus tiempos de entrega conforme estén sus proyectos trabajando. Esto es para que podamos garantizar el arranque o instalación de procesos que ustedes estén requiriendo en sus compañías, ¿no? Entonces, acérquense a nosotros podemos hacer lo posible. En el caso del PowerFlex 6000, nosotros estamos lanzando un proyecto de stock donde tenemos equipos con ciertas características ya configuradas dentro de nuestros equipos de drives de PowerFlex 6000 que están listos para embarque a partir de la última semana de mayo. Entonces, nosotros ya podemos disponer de estos equipos para entrega en México. Esto es para que tengamos mayor solución en los tiempos de entrega a comparación de nuestra competencia, ¿no? Rockwell Automation está revisando esta parte que es muy importante, el tiempo de entrega que nosotros podemos ahorita ofertarles a ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias, Daniel. Enrique Martínez, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo trabajo para Giffin, que es una empresa de fabricante de equipo original, entonces integramos varios de sus equipos. Yo quisiera saber si nos podrían dar alguna aproximado, alguna estimación de la diferencia de costo en este caso, de un arrancador a tensión plena
y un variador de frecuencia. Y no sé si existe una gama, es decir, a lo mejor los tamaños pequeños la diferencia es menor y en los tamaños más grandes la diferencia es mayor. No sé si me pueden apoyar con esto. Claro que sí, Enrique, con gusto. Como comentas, va a depender del tamaño. Normalmente hay un análisis burdo respecto a que un variador de frecuencia respecto a un arranque de tensión plena cuesta de 3 a 4 veces más implementarlo, ¿no? De ahí que es sumamente importante la justificación, ya sea por control de proceso, que se requiera un variador de frecuencia, se requiera variar velocidad, si es una aplicación de par variable, como las que vimos aquí, ahorro de energía será un motivador importante para utilizar el variador de frecuencia, o una aplicación de par constante, tal vez algún extrusor, algún molino, etcétera, pues que por cuestiones inherentes requiera variar velocidad manteniendo el par de motor, pues se requerirá el mismo. Como dato particular, la energía que pasa a través de un motor en el primer año cuesta 4 veces el arrancador a tensión plena, ¿no? Entonces, poniéndolo en perspectiva de la utilización del activo y de la operación del mismo, es sumamente importante tomar en cuenta la energía, ¿no? A lo cual un variador de frecuencia pues viene a resolver muchas situaciones. Ok, te agradezco. De nada, Enrique, para servirle. Hasta luego. Gracias, Enrique. Gracias, César. ¿Hay alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión? Bien, si no hay más preguntas, César, Iván, acompañarnos el día de hoy. Por favor, cualquier tema que quieran ver específicamente por esa aplicación, con gusto nos pueden escribir o nos pueden contactar por medio de la encuesta y estaremos atendiendo sus preguntas o sus solicitudes puntualmente. Muchas gracias a todos, gracias César, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos, un abrazo. Saludos. Gracias, gracias.